cuento que Tomás Alva Edison, el inventor de la bombilla eléctrica, le temía a la oscuridad. La espiritualidad así a domicilio con el fray Tomás La Merced. Gracias por concedernos su tiempo, que yo sé que está bastante complicadito entre las misas y todo esto, pero gracias de verdad por concedernos este tiempo y hablarnos de lo que es la Cuaresma, cómo se vive la Cuaresma, la Semana Santa, cómo debemos de vivirla como cristianos, como debe ser. Bienvenido a Hora de Té, fray. Muchas gracias por la invitación, ¿eh? Siempre es un regalo conectarme con ustedes y conectarnos con el corazón, porque este tiempo es para volver al corazón. Muchas veces, ¿verdad?, decimos recordar, que es volver al corazón. Sí. Pues este tiempo de Cuaresma es para volver a lo esencial y sobre todo para que Dios, la vida, nos vaya ayudando a trascender a tantas cosas que a veces se nos pegan y que vamos cargando en la mochila y que realmente ya no tienen ningún tipo de utilidad, pero que nos pesan y que a veces nos hacen que la vida vaya más forzada, ¿no? Y siempre pues tener presente a ese Dios que es un Dios de vida, un Dios de amor, un Dios que quiere que a través de nuestra vida pues seamos canales de vida para otros, ¿no? Y eso es lo bonito, es como esa luz, ese bombillito que tenemos dentro y que a veces podemos creer que se nos está apagando o incluso pensamos o vivimos con cierta oscuridad, pues redescubrir que está ahí y que bueno, pues que ese bombillito tiene una misión y un propósito, que es la de iluminar y encender este mundo, pues, y llenarlo de paz, llenarlo de tantas cosas bonitas y buenas que son muy necesarias. En estos días yo compartía una historia que me llegó justamente, pues colocando todos los papeles que tengo en la habitación, organizando y ordenándolos un poco, pues me llegaba esta historia tan bonita de Jesús, de cómo unos jóvenes que pues habían escuchado de la sabiduría de Jesús querían ponerlo a prueba. Y entonces dijeron, vamos a ponerle a prueba a Jesús cuando esté con mucha gente y le vamos a hacer una encerrona, como a veces se dice, ¿no? Vamos a llevar un pajarito en una de las manos y le vamos a decir si está vivo o está muerto. Si él dice que está muerto, pues lo vamos a soltar. Si él dice que está vivo, pues lo vamos ¿verdad?, a matar. Y así, pues para ponerlo en evidencia. Y entonces, pues llegan a Jesús y le dicen, Jesús, estamos aquí y con toda esta gente que te sigue y que te quiere porque hemos visto y hemos sabido de tu gran sabiduría con las cosas de la vida. Y queremos saber si tú sabes lo que yo tengo en esta mano, le dice uno de esos jóvenes. Y uno de esos jóvenes le dice, Jesús, ¿tú sabes lo que llevo yo aquí? Le dice, sí, llevas un pajarito que has agarrado y lo tienes ahí. Y entonces le dice el joven, sí, Jesús, pero ¿está vivo o está muerto? Y entonces Jesús le responde, la decisión está en tus manos. Entonces cada día nosotros tenemos que decidir si acogemos, agarramos la vida o agarramos y escogemos la muerte, la oscuridad. Y esa es la tarea que tenemos en este tiempo de Cuaresma, de distanciarnos un poco, de distanciarnos un poco de aquello que muchas veces hasta nos distancia de nosotros mismos para llegar al corazón y con un corazón honesto, sincero, con nosotros, con Dios, preguntarnos cómo estamos haciendo este camino, cuál es mi propósito real en esta vida, qué huella estoy dejando, ¿verdad? Y con la luz que Dios da, con su gracia, pues desaprender y aprender este camino que nos tiene que llevar más al hermano, más incluso con el que más dificultades tenemos para entendernos, ¿no? Yo creo que ese es el gran reto que tenemos hoy a nivel mundial, ¿verdad? La fraternidad, la convivencia. Cuidamos constantemente
lo externo y nos olvidamos de lo interno. Y al final donde nos jugamos la vida no es en lo externo. ¿Cuántas parejas vemos bonitas, verdad, físicamente, pero después no se aguantan, ni hay quien las aguante? Porque cada uno o cada una se va mirando a sí mismo y no comprende que al final nuestro proyecto y nuestro propósito es justamente el de la fraternidad. Es decir, yo no puedo vivir por mi lado si veo que mi hermano sufre necesidad y necesita de mi mano amiga, ¿no? Y es como descubrir ese propósito. Por eso me gustan mucho esas palabras siempre del Papa Francisco, que muchas veces comparto, ¿no? Prefiero una iglesia accidentada por salir a la calle, por salir al encuentro, que viva encerrada en sí misma, ¿no? Enferma en sí misma, porque a veces el encerrarnos en nosotros no nos permite descubrir tanta belleza como nos rodea, tanta belleza como llevamos dentro, y que necesitamos que en este tiempo, pues, el resucitado, ¿verdad?, nos ayude a iluminar. Es como esos vitrales, ¿verdad?, de algunas iglesias. Por ejemplo, estoy recordando la iglesia preciosa de Moca, con esos vitrales, ¿no? ¿Cómo entra la luz? Pues nosotros estamos llamados a que esa luz entre por esos vitrales muchas veces de nuestra vida que son un poco opacos, pero Dios sabe cómo transparentar su amor y su gracia a través de nuestra pequeña vida, ¿no? Fray Tomás, usted, en lo que lo he conocido por un tiempo ya largo, he visto que hay un misticismo práctico en su vida. Es como emular a Jesús en su ejemplo, emularlo en lo que es el trabajo por los demás. Y en este tiempo de Cuaresma, que hay un resurgir, sé que tiene un trabajo como ser de luz que es, un trabajo interesante en favor de los niños y los no tan niños también a través de sus fundaciones. Bueno, es que ellos son, como diría, la luz de mis ojos. Es decir, es la luz que Dios me ha dado desde que llegué hace 14 años al país. Y es como, fijaros lo que es la vida, ¿eh? Yo estos días profundizaba mucho en el verbo creer, porque creer va de la mano con crear, El otro día un señor que está ayudándonos ahí con una construcción me decía: padre, yo ahí no puedo construir porque no creen en uno. Y efectivamente, es decir, para poder crear, para poder construir, y no digo espacios físicos como el que estamos construyendo, que es un centro comunitario para niños y niñas en situación de trabajo infantil, sino para crear posibilidades, oportunidades en la vida, se necesita creer. Yo muchas veces lo digo, si esa profesora de religión y sociales no hubiese visto en mí lo que yo no veía con 13 años, posiblemente Tomás no es lo que hoy era, o ese Tomasito inseguro, ese Tomasito inquieto, hiperactivo, que no paraba, pero que ella vio, pues eso, algo profundo que yo ni siquiera veía, y que ella veía que era feliz ayudando a los demás. Y cómo al final eso se ha convertido en un modo de vivir, y en un modo de vivir de alguien que dio su vida entera por los demás, que hizo dar su vida, pero como nos dice Jesús, no vida como el que da algo que le sobra o esto poquito, sino dar esa vida en abundancia, ¿no? Que yo creo que es impresionante. Es decir, cómo la fe nos ayuda a trascender, y podemos trascender la vida de los que muchas veces por la vida misma pues no lo han tenido tan fácil, ¿no? No lo tienen tan fácil. Y qué bueno cómo también Dios nos va poniendo esos seres de luz. Ana, porque tú eres un ser de luz también, ¿eh? Tú me dices que soy un ser de luz, pero tú eres un ser de luz. Y así cada persona que vamos acompañándonos unos a otros, ¿eh? Porque a veces en este camino, tú sabes, a veces las energías, las fuerzas se pueden apagar o se pueden, pero siempre aparece una persona que nos pone Dios como para decir: mira,
que no caminas solo, que ahí voy contigo y ahí voy poniéndote personas para ayudarte a seguir creciendo y a seguir dando esa luz, porque si la luz tiene sentido es porque se da. Una luz para tenerla guardada no. Y somos cada uno pequeñas lucecitas, como decía en un precioso cuento de Eduardo Galeano, ¿no? Un mar de fueguitos. Cada fueguito es, pues, uno arde más, otro arde menos, pero todos vamos iluminando una nueva humanidad, que es lo que quiere Jesús. Aún en medio de una guerra, de una pandemia y de tantas dificultades e interrogantes que como seres humanos nos hacemos, ¿verdad? Porque ¿cómo es posible que vamos avanzando en el espacio, vamos avanzando en tantas cosas y todavía para podernos entender entre unos y otros tenemos que recurrir a las armas, a la violencia? Es penoso, sí. Padre Fray y Tomás, hay algo que siempre la gente se pregunta, sobre todo para esta época, para esta parte de lo que es la Cuaresma, que inicia en el miércoles de ceniza y finaliza el sábado santo, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esas partes de la Cuaresma? Porque hay mucha gente que se pregunta, ¿por qué el ayuno? ¿Por qué el Padre se viste de morado? Lleva su atuendo morado. ¿Qué significado tiene eso para nosotros los católicos? Sí. Bueno, el morado, como todos sabemos, es un cambio de ciclo. Cada ciclo, que yo creo que es bonito, pues lleva un color, un signo que nos identifica y nos dice, estamos en un nuevo tiempo, ¿no? Va más identificado con la penitencia, con ese tiempo, como decías, de ayuno que muchas veces lo llevamos muy a la parte material, ¿verdad? De no comprar cosas, de gastar menos, y que eso va vinculado también a la solidaridad, pero también hay otro tipo de ayuno que es más profundo, ¿verdad? Y que para eso también uno tiene que retirarse, que aislarse, que profundizar en ese diálogo con Dios. Eso es la oración, ¿eh? Cuando en este tiempo se nos invita a la oración, es intensificar esos momentos y ese espacio de estar a solas con Dios y a solas con nosotros. Yo sé que a veces no es fácil, ¿eh? Ni para mí es fácil, porque cuando uno está sola como que se llena, como que le vienen muchas cosas, ¿no? Ese silencio interior. Pero que es tan importante, ¿verdad? Porque es como, a mí me recuerda mucho como cuando el agua del río o está en movimiento, ¿verdad? Pues va arrastrando muchas cosas, pero si la dejas con calma, como que uno va visualizando, ¿no? No solamente el agua cristalina, transparente, sino la propia vida de uno, ¿no? En estos días me acompañaba mucho un precioso libro, El canto del pájaro, de un jesuita, Tony de Melo. Anthony de Melo, sí. De verdad, de la India. Y cada vez es un libro precioso, está lleno de parábolas, de cuentos, pero con una sabiduría, ¿verdad?, profunda. Y yo decía, Conche, fíjate qué título tan sugerente, El canto del pájaro. ¿Cuántos de nosotros diariamente disfrutamos de ese canto del pájaro? Del pájaro que está en nuestro jardín o en la calle, o del pájaro que está en nuestro interior y que muchas veces pues está cantándonos con esos trinos de diferentes tonalidades y no somos capaces de disfrutarlo, de detenernos, ¿no? Y sobre todo de agradecer. Yo creo que a este tiempo de ayuno, ¿verdad?, de oración, de penitencia, de reconciliación, porque también se nos invita a reconciliarnos, ¿no? Hay gente que dice, no, yo me reconcilio directamente con Dios. Bueno, si eso te ayuda, ¿verdad? Pero siempre la confesión, aunque a veces nos cueste, ¿verdad? Porque muchas veces vemos a la persona y no vemos que esa persona es un instrumento para... Pues es una oportunidad también de vernos, de contrastarnos, de mirarnos en el espejo, no de la otra persona, sino en el espejo de Dios y sobre todo en ese espejo de misericordia. Porque cuando uno tiene esa mirada de Dios amorosa, yo creo que esa mirada nos conecta con otra forma de ver
la vida y de vivir la vida. Y la prisa se nos transforma en calma y la calma se nos transforma también en otra forma y en otra manera de abrazar la vida, de abrazarla. Sí. Y de tener ese sentido de encuentro, porque si para algo estamos aquí es para encontrarnos con los demás y especialmente con aquellos que en el tiempo de Jesús y también en el tiempo de ahora no tienen un espacio en la sociedad. La sociedad siempre los deja a otro lado. Y yo muchas veces digo, Conche, ¿cómo hemos desvirtuado, cómo nos hemos distanciado de ese modo de acercarse Jesús a la vida? Cómo muchas veces esa perfección que desde muy chiquitito, yo recuerdo cuando hice la primera comunión, ¿verdad?, que estaba muy preocupado porque la profesora, justamente la que me invitó a ir al seminario, siempre me decía, no, ustedes antes de recibir a Jesús tienen que confesarse, ¿o no? Y eso era como, porque sí, porque ustedes seguro que han hecho algo que no, que a Dios y a Jesús no le gusta, ¿no? Y ha sido siempre a veces desde el temor y no desde el amor, ¿eh? Y es desde el amor. Cuando alguien toca desde el amor nuestra vida, como lo hace Jesús, nuestra manera de responder es también desde el amor. Aunque a veces nos quedamos muy cortos, muy cortos. Siempre uno tiene esa referencia de los padres, ¿o no? Y de esas personas que han ido acompañando nuestros pasos y que uno dice, Conche, qué cortito me quedo a la hora de responder a ese amor tan generoso que ellos han tenido por uno, ¿no? Así es. Fray Tomás, hay una práctica muy usual. Bueno, hay dos que me llaman mucho la atención en Semana Santa y que no me las pierdo, en verdad. Una es la visita a las 7 iglesias, que es una tradición muy dominicana, quizás también en el mundo, ¿no? La visita a los monumentos. Sí. Y también el sábado de gloria, cuando se enciende el cirio, hay muchos sacerdotes que sacan a la iglesia afuera y encienden el fuego del Espíritu Santo. Y explíquelo usted con mejores palabras que yo. No, tú lo has explicado muy bien y además, fíjate, acabas de decir algo tan bonito y que le da sentido a todo lo que estamos compartiendo. Es decir, cómo al final ese sábado de vigilia pascual, cómo en medio de esa oscuridad, porque así inicia la celebración, ¿verdad?, pues aparece la luz de Jesús. Como dices tú, la luz del Espíritu. Y cómo esa luz, que uno puede decir, ¡ay, qué bonita, qué tal!, pero al final necesita, porque así es Jesús, que la acojamos y que podamos compartirla. Incluso uno, ¿verdad?, prende su velita del cirio pascual y después la va compartiendo con otros. Incluso si se te apaga, ¿verdad?, la otra persona te da de esa luz. Y es un gesto con una fuerza enorme, enorme, porque así es la vida. Y es lo que este tiempo de Cuaresma y este tiempo que después vamos a vivir en la Semana Grande, la Semana Santa, pues nos quiere transmitir, ¿o no? Que ahí hay una lucecita y que esa luz junto con otra luz pues van reflejando esa inmensidad de luz. Aunque decía la Madre Teresa de Calcuta, ¿para qué sirve una gota, verdad, en medio del mar? Pero ¿qué sería esa gota? ¿Verdad? ¿Para qué esa luz? Uno dice, no, pero si mi lucecita es pequeña, pero esa lucecita con otra lucecita. Entonces, fíjate qué bonito es ese momento en el que la luz de Jesús se comparte y esa luz que recibimos la compartimos, y lo que es una noche oscura, como son tantos momentos que vivimos de muerte física y también muertes de pérdidas, de mucho, porque en nuestra vida constantemente tenemos que morir a muchas cosas y al final es muy poco con lo que nos quedamos, muy poco, pero que es lo más valioso, ¿o no? Que es, como decía un poeta místico, un corazón lleno de nombres. Es decir, al final lo que nos vamos a llevar, aunque el corazón esté muy partidito en trozos, es un corazón que ha amado y que ha querido dejarse amar por Dios y por todas las personas que nos ha puesto en el camino. Y qué gesto tan lleno de fuerza, tan lleno del Espíritu de Dios como es la luz.
Y luego, pues como decías, cada uno de los monumentos, que después de una manera permanente, es verdad que ese día, el jueves, ¿verdad? Están bien bonitos y además cada iglesia pues le pone un ambiente muy especial. Pero cómo Jesús nos recuerda que Él siempre está también ahí, sabiendo, como todos sabemos, y no por algo aprendido, sino por esa experiencia que vamos viviendo, que el templo más importante donde Jesús vive es en el corazón de cada uno de nosotros. Y ahí nos toca reconocerlo y donde nos toca también pues compartirlo. Y claro, Jesús va más allá, ¿eh? Jesús dice, mira, es muy bonito que me reconozcas en este monumento, pero reconóceme también en el monumento de esa mujer maltratada, de ese niño que está en situación de calle, en tantas situaciones, en esa persona que por lo que sea la vida le ha hecho perder la mente, ¿verdad? Y está totalmente perdido. Y por ese enfermo que vive quizá a nuestro lado y que nadie se detiene a visitarlo y a llevarle, no voy a decir una palabra de aliento, pero por lo menos ese gesto de aliento que alimenta el alma, ¿no? Y que nos acerca a Jesús. Porque al final Jesús vive, ¿eh? Es decir, el recordar eso, esa presencia viva de Jesús en medio de esa pasión que Él vive por nosotros, por la humanidad. Muchas veces me dicen, no, padre, Papá Dios me ha mandado este castigo, este tal. Digo, mira, Papá Dios, si ha hecho lo que Él hizo, es para que esa situación que tú vives con tanto dolor, la vivas también como resurrección. Porque ¿cuántas personas ante determinadas situaciones siguen viviendo heridas, tristes? Y sin embargo, otras, desde la fe, desde la luz de Jesús, pues han sabido integrar y transformar esa herida en esperanza y en ayuda para otros. ¿Cuántas situaciones de pérdida han ayudado a que esas personas que han vivido esas pérdidas acompañen a otras y lo vivan con menos dolor, sino con más esperanza, ¿no? Bueno, el tiempo siempre nos traiciona, nos piden pausa. De verdad, Fray Tomás, nos gustaría que nos visitara en otra ocasión para hablar de esas labores sociales que usted está haciendo en favor de niños y de estudiantes de escasos recursos, y que nosotros, como cristianos, como realmente creyentes de fe, debemos de apoyar ese tipo de causas que son tan hermosas, porque es precisamente ocuparnos de nuestro entorno, de esas personas que necesitan. Yo quisiera ya para cerrar unas palabras para aquellas personas que se van de Semana Santa, y que yo quisiera que tomaran ese momentito siempre para recordarse del que todo lo puede y el que todo lo hace, y que por él estamos aquí, que debemos de darle también tiempo. Tome esos minutos para que entonces nos motive a ser buenos cristianos y a manifestarnos como debemos en esta Semana Santa. Bueno, la invitación es a conectarnos. Algunas personas, como por ejemplo un servidor, cada semana tiene que ir al quiropráctico, es 1 minuto y medio, y el quiropráctico te mueve los huesos y dice, ya estás conectado o reconectado, ¿no? Y yo una vez le dije al quiropráctico, digo, qué necesario nos sería también para la vida cristiana y humana que también hiciéramos ese ejercicio con el corazón. Entonces no tengamos miedo a buscar espacios, tiempos en este poquito tiempo que ya nos queda, ¿verdad?, de Cuaresma, para conectarnos con nosotros mismos, y no para conectarnos con la herida, con el dolor, sino con la fuente del amor que habita en cada uno de nosotros, porque la fuente del amor es mucho más grande, más inmensa, y sobre todo desde ese Dios que siempre nos acoge, nos acompaña, nos tiende la mano cuando se nos torna muy difícil o muy oscura la noche, como decía San Juan de la Cruz, ¿verdad? Ahí es cuando Jesús está más cerca de nosotros. Entonces, que nos demos la oportunidad de vivir cada momento que vivió Jesús,
pero sobre todo que de esos momentos que vivamos abracemos la esperanza, abracemos la luz que hay en cada uno de nosotros y también nos ayude a abrazar otras luces que están quizá un poco apagadas y que a través de esa luz con la que hemos conectado y reconectado podemos iluminar esas vidas que tanto necesitan de Dios, de lo espiritual, porque como decíamos al principio, necesitamos trascender. Nuestra vida no es vivir por vivir, nuestra vida tiene un sentido. Y cuando la fe, Dios está en ese sentido y en ese corazón, todo nuestro entorno se ilumina. Eso es cierto. Bueno, gracias, Fray Tomás. ¿Dónde podemos ubicarlo a usted y a la fundación que usted está trabajando? Pues estamos en las Caobas y Mano Guayabo, en Batey Bienvenido. Así que les invitamos a las personas que quieran a visitarnos. Yo le decía hace un momentito que gracias a ustedes tenemos los 2 primeros jóvenes porque tenemos un programa de apadrinamientos, pero gracias a Ana y a un programa que tuvimos, un doctor de Santiago se acercó y podemos tener ahora el sueño que se está haciendo realidad de una joven que está estudiando para abogada y de un joven que está estudiando para maestro. Así que gracias por hacer desde la fe muchas situaciones imposibles, pues hacerlas posibles, ¿verdad? Y dar esas oportunidades. Que sí. Es un simple granito de arena que podemos hacerlo. Ustedes lo vamos a invitar para que hablemos de ese proyecto, porque es necesario. Recuerde que nosotros no debemos dar de lo que nos sobra, sino de que realmente aportar a que otros también tengan la misma calidad de vida, por lo menos profesional y todo, igual que nosotros. Debemos de aportar. Entonces vamos a hablar sobre ese proyecto donde podemos apadrinar a un estudiante para que pueda hacer su sueño realidad de ser profesional. De verdad que Fray Tomás La Merced, muchas gracias por su tiempo, pues yo sé que va para mí. Con esta imagen de Jesús resucitado acompañando a su pueblo, que está por aquí. Qué hermoso. Muy lindo. Qué lindo. Precioso. Gracias. Un final muy hermoso de la entrevista, de verdad que sí. Muchas gracias, Fray Tomás, por haber aceptado nuestra invitación. Es un regalo, ¿eh? Es un regalo. Bendiciones y buenas tardes. Buenas tardes. Dios le bendiga. Hasta pronto. Buenas tardes. Gracias por todo. Señor director, siempre. Señor director, vamos a la pausa.